Nos toca presentar lo que es la segunda opinión de la ciudad, que es un proceso de consulta muy amplio, aunque en el tiempo también muy corto, que incluye opiniones diversas de expertos internacionales, de encargados de mudanzas de aeropuertos, permítame llamarle de esta forma, en diferentes partes del mundo, especialistas en desarrollo urbano, en materia hídrica, y también de los vecinos, entre otros, de funcionarios públicos también. Le tocará al maestro Salomón detallar la publicación de esta segunda entrega. Yo trataré de compartirles cómo es que hemos llegado a este momento y algunos aspectos que desde la Comisión de Seguimiento a la Construcción del Aeropuerto y al destino de los terrenos del actual hemos considerado relevantes atender y estamos atendiendo varios de ellos, la mayoría también incluidos en la entrega de la segunda opinión de la ciudad. Hemos realizado, me centraré en un tema que me parece relevante, que es qué es lo que ha opinado la gente del distrito que está alrededor del actual Aeropuerto Internacional Benito Juárez. Señalaba en la introducción el secretario Salomón que hemos realizado con él 39 asambleas, pero también nosotros hemos realizado otras más en materia informativa y de consulta con las y los vecinos y grupos también que están interesados en lo que sucede alrededor del aeropuerto. El distrito del que soy representante precisamente tiene en su centro geográfico el actual Aeropuerto Internacional Benito Juárez, por eso no representa para mí un ejercicio como citadino, sino una responsabilidad, y con esa responsabilidad en las consultas y reuniones que hemos tenido con los vecinos hemos detallado que debe de haber la máxima publicidad, la mayor información de lo que se podría y no se podría hacer en los terrenos del actual aeropuerto desde el punto de vista jurídico, que ahí hay una discusión que todavía no está resuelta, aunque la ciudad tiene la convicción de que quien decide el uso de suelo en un terreno con esas características debe ser precisamente la Ciudad de México y no el gobierno federal. Ha habido también planteamientos sobre el tema de qué es, a quién le correspondería de desarrollar lo que vaya a suceder dentro de estos terrenos, y nosotros nos hemos centrado en detener varias iniciativas que a nuestro juicio no obedecen a un desarrollo sostenible de la región. Cuando iniciamos la legislatura ya circulaba en los medios una maqueta sobre un desarrollo que denominaban la Nueva Santa Fe o la Santa Fe de Oriente, que nos parecía y nos parece irresponsable cualquier opción que se proponga o se ponga en la mesa sin que se midan los impactos que tendrían sobre el conjunto de la sociedad que habita alrededor. También en esas fechas, a inicios del 2015, ya se anunciaba por varios grupos de habitantes y algunos no, de las zonas aledañas al aeropuerto, en el sentido de que el aeropuerto era propiedad de sus ancestros, y por eso en el momento en que se dejara de funcionar tendría que regresar a ser propiedad de los habitantes de los alrededores. También es un planteamiento que está ahí y que se ha atendido en su momento, tendrá que atenderse. Lo señalo porque son temas que entre más se vaya acercando el reloj de la mudanza del aeropuerto, se tiene que atender también temas de carácter social. Ha habido diferentes
iniciativas o ocurrencias sobre el destino de estos terrenos. Nosotros en lo que nos hemos abocado, en lo que hemos reforzado respecto a la posición de los habitantes de las ciudades, en preguntarles exactamente qué es lo que consideran que puede funcionar, y las respuestas se han enfocado en forma natural, digámoslo así, a los desequilibrios que tiene la zona oriente de la Ciudad de México. La mayoría de las opiniones o propuestas de la población que habita alrededor del aeropuerto, primero quiere que se le acerquen los servicios de salud. Dicen, no tenemos cerca de nosotros hospitales de atención especializada, de tercer nivel. Se quedaron allá en el sur de la ciudad y aquí no tenemos que desplazarnos por distancias y tiempos grandes, y es una de las solicitudes que están haciendo. Otra de las solicitudes también que tiene que ver con el tiempo que consume la gente en el traslado hacia los centros de estudios, precisamente centros de estudio de nivel superior. Hay quien ha conceptualizado esto como la ciudad universitaria del Oriente, o la Universidad de Oriente, pero que los vecinos señalan como el necesario acercamiento de este nivel de preparación para los habitantes de esta zona, que baste señalar que está casi un grado medio, el grado de estudio de esta zona oriente respecto al que reportan estudios que existen en la zona del Valle de México, por lo que también es una solicitud recurrente. Otra más que también podríamos decir que es como un tercio de las opiniones que hemos recogido, es aquellas que solicitan un pulmón o un centro ecológico o un gran bosque en esta zona, y se han centrado en la necesidad de equilibrar ecológicamente a la ciudad, y hay quien relaciona el bosque también con la recuperación del ciclo hídrico de la zona oriente, que vale la pena recordar que cada vez se está extrayendo el agua de mayor profundidad, por eso también hay algún faltante, ya se señalaba también en la misma, y hay quien relaciona el bosque con la recuperación de agua, es decir, la recuperación del ciclo hídrico y el agua suficiente para la población que habita la zona oriente ha sido una solicitud que va muy emparejada con la de los bosques. De estas son, digamos, las tres principales propuestas. Hay otras más con menores menciones, pero que engloban una pretensión o intención de la población de la zona oriente, que es la de empleo. Muchas opiniones dicen que no importa lo que se haga, o sí importa, pero también hay que cuidar que genere empleo para la población, que en números redondos el actual aeropuerto está generando alrededor de 65,000 empleos directos y una derrama económica que llega a más de 430,000 familias, y estas familias están ubicadas principalmente en la delegación Cuauhtémoc o en algunos pasajes como el Centro Histórico, Reforma, Polanco, Santa Fe, que son de vocación turística, ¿no? Para el turismo de negocios, para el turismo cultural, entre otros. Y esos empleos, pues cuando se traslade el aeropuerto, tiene que haber un equilibrio entre los mismos. Ahí lo que nosotros hemos exigido al Grupo Aeroportuario de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes es que en la planificación del traslado del funcionamiento del aeropuerto incluya también una especie de derecho de tanto que mitigue o evite que esa pérdida de empleos no se recargue a las zonas donde más se están generando, que una parte importante
es el oriente, pero también una parte fundamental son las delegaciones del centro de la ciudad, Cuauhtémoc, Venustiano Carranza, fundamentalmente. Entonces, sí tendría una afectación fuerte. Ya señalaba que en números de la propia área económica de la Ciudad de México estamos hablando de cerca de alrededor del 2% del Producto Interno Bruto que genera la ciudad. Propuestas en menor mención que hemos recogido, pero que también es importante que se mencionen, son las de centros deportivos, las de centros de desarrollo de tecnología avanzada, es decir, de industria, de innovación no contaminante que genere también pues espacios nuevos y una industria diferente en la Ciudad de México. Ha tenido también menciones en estas mesas de consulta a la ciudadanía. En la participación de los cientos de colonos que habitan alrededor del aeropuerto internacional, decíamos, coincidiendo con lo que planteaba el secretario, que hay una conclusión fundamental sobre el agua, el ciclo hidrológico y la oportunidad que brinda un proyecto como estos. Es una tarea de especialistas, sin duda. Nosotros hemos tenido que informar a la gente porque vale la pena señalar hasta los detalles en los que nos encontramos. Pues la demanda del agua es, señor diputado, permita que la lluvia se permee y llegue al fondo para que se recarguen los mantos freáticos y entonces ya podamos sacarla limpia y consumible, apta para consumo humano, y lo cual desde luego se desmiente con la realidad. No sucede así en una parte importante de la Ciudad de México, como nos han explicado los especialistas, porque precisamente lo que fue o lo que es el fondo del antiguo lago, pues al momento en que toca el agua de lluvia, pues ya la hace no apta para consumo humano, y eso hay que explicarlo a la gente. Lo señalo como un detalle. Hay otros que tienen que ver con la demanda recurrente de bosque, porque efectivamente el suelo, de acuerdo a la información que se tiene, pues no es apto para que se desarrolle un bosque ahí, sino tendría que prácticamente sembrarse todo el bosque, incluidas las millones de tierra fértil que se requeriría, entre otras cosas. Pero, en fin, cualquier propuesta que se haga, tanto como la recogida por los especialistas y las que están proponiendo los vecinos, antes de comenzar a planificarla, de ponerla en una maqueta, pues tiene que medirse sus efectos para que no sea una lluvia de ocurrencia, sino, decía yo, que se busque el equilibrio entre los impactos sociales, económicos y medioambientales. Nosotros hemos conceptualizado así la información que tenemos a nuestro alcance y que hemos hecho llegar y estamos haciendo llegar a la población. Es un conjunto, de tal forma que lo que se realice ahí también vaya complementado con los proyectos necesariamente indispensables, como el de la interconectividad. Cualquier centro en el que haya actividad humana tiene que también tener su complemento de interconectividad, de vías de comunicación exterior, y es otro de los pendientes que tendría que planificarse. Va a haber un cambio importante y vale la pena señalar que la gente está dimensionándolo, pero todavía estamos tratando de explicarles cuál podría ser el efecto en la plusvalía, en el valor de sus casas, en el valor de sus terrenos. Nosotros estamos convencidos de que en el momento de que se vaya al aeropuerto, por las oportunidades que pudieran plantearse en la zona, la plusvalía de la región va a elevarse y el costo del metro cuadrado de terrenos también se va a elevar, y probablemente la vocación que
que actualmente es comercial o de servicios alrededor y habitacional de la zona, pueda cambiar. Pues es parte importante de lo que estamos recogiendo, lo que estamos informando, pero también es necesario, con opinión de los expertos, tener dimensionado hasta dónde podemos informarle a la gente las posibilidades de esta oportunidad de desarrollo económico. Y si no lo fuera, y es como pregunta, pues también no engañar, ¿no? Y plantearles exactamente cuáles son las posibilidades para que no se vuelva esto en un proceso decía yo, de ocurrencias y que nosotros estuviéramos abonando en ello. Por eso la importancia de recoger la opinión de los especialistas en este momento. Sí necesitamos y estamos en tiempo, desde luego, de la planificación. Diría yo que estamos un poco atrasados. Hemos estado exigiendo la participación de la Secretaría que tiene las facultades legales, que es la SEDATU, en la convocatoria para que funcione la Comisión Metropolitana de la zona del Valle de México. No lo ha hecho. Tenemos comunicaciones de principios de año de que quienes debieran de ser convocados, la Secretaría, los gobiernos estatales, nos han señalado que no han sido convocados, y eso es altamente preocupante. Cuando nosotros visitamos a esta misma Secretaría a finales del 2015, cuando iba iniciando la legislatura, y le pedimos que nos expusiera la información que tenían respecto a las probables opciones de desarrollo del aeropuerto cuando se mudara, lo que nos encontramos fue que no había nada. En esta fecha en la que estamos desarrollando, no hay un plan terminado todavía. Hay ya un trazo de cómo podría ser la interconexión, por lo menos, y entendemos, y hay charlas con algunos gobiernos, incluidos el de la Ciudad de México, pero decía, esta planeación a futuro de la zona metropolitana del Valle de México no es tarea solamente de un nivel de gobierno o de una secretaría, sino es una tarea de todos los que confluyen en la coordinación metropolitana y los sectores políticos, sociales, económicos, académicos vinculados a lo mismo. Pues gracias, es parte de lo que quería compartirles a ustedes.